mucho dinero. La mujer puede ser exitosa en muchos ámbitos, pero si no ha tenido hijos no ha sido plena. Porque, ¿sabe una cosa? Eso tiene que ver con nuestro diseño. Dios nos hizo para ser dadoras de vida. ¿Cuántas dicen amén? Y si hay alguien aquí que no ha podido embarazarse, vamos a orar, porque el Señor va a desatar una unción y un legado, una bendición, una herencia. Quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 1. Voy a hablar de una mujer que fue una madre que estaba despierta. Esta mujer fue Ana, amén. Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos. Dice así: en un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcana. Era hijo de Jeroboam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Toú, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas. Recuerden que en ese tiempo, bueno, era una cuestión cultural, aunque Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Dice, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos ya con Elcana, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Ahí había 2 hijos del sacerdote, Eli, llamados Ofni y Fides, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto, Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola, porque el Señor le había hecho estéril. Hasta ahí vamos a leer. Hágale así. El Señor le había hecho estéril. ¿Sabe? Usted y yo creemos que vivimos en una época difícil, pero no más difícil que la época en la que a Ana le tocó vivir, ¿sabe? Esa época era la época de los jueces. De hecho, la Biblia habla que Sansón había muerto y Sansón era el líder más fuerte de Israel. Y al morir Sansón, Israel se había quedado sin líder. Por eso es que los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel, se levantan en contra y empiezan a atacarlo hasta que empiezan a hacer que Israel empiece a retroceder y ceder territorio para ellos. En ese tiempo, el sacerdocio que debía guiar al pueblo de Dios se había extinguido por completo. No había líder, no había sacerdocio. Era una época en la que no solo había desaparecido el liderazgo, sino que el sacerdocio había abandonado su vocación. Tiene mucho que ver con el tiempo de hoy, ¿sabe? Porque hoy en día se están levantando pseudolíderes, youtubers y gente que se renombra a sí mismo líderes. Pero ¿sabe una cosa? Están desapareciendo los sacerdotes. Hoy vemos familias con madres, pero no vemos familias con padres. ¿Y saben por qué? Porque está desapareciendo el sacerdocio. En ese tiempo el liderazgo había muerto Sansón, se había acabado los líderes y el sacerdocio había abandonado su vocación. Y entonces fue un momento en el que Dios necesitaba un hombre especial. Un hombre especial. Para ser un hombre especial se necesitaba de una mujer especial. ¿Está de acuerdo conmigo? Diana era esa mujer especial. Para hombres especiales se necesitan mujeres especiales. Se necesitan madres especiales. Se necesitan madres despiertas. Se necesitan padres despiertos. ¿Saben? Porque muchos de nosotros podemos hoy estar aquí, pero nuestra casa es un caos. ¿Y saben por qué? Porque sí, estamos aquí, pero no estamos. Vivimos el día a día, pero ¿qué está pasando con nuestros hijos? Y Dios estaba preocupado por el pueblo de Israel. Por eso Él estaba buscando un vientre de una mujer especial
de Dios para ese momento. Cuando yo veo a una mujer embarazada me emociona, ¿sabe? Porque creo que es el voto de Dios en ella. Es decir, Dios apostando a que esa mujer será sabia para guiar a sus hijos. Por eso cuando yo pregunto cuántos hijos tiene, 6, digo, wow, el voto de Dios fue grande para esa mujer. 6 hijos, es que Dios espera mucho de ti, demasiado. Y mira, desde un hijo, creo que Dios espera demasiado de nosotras. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? La pregunta es realmente cómo estamos educando y guiando a nuestros hijos. Porque mire, educar no es solo darles de comer y gritarles y enseñarles y pegarles. Educar también es amar. Educar también es perdonar. Educar también es enseñarles con el ejemplo. Mi hijo me ve leyendo la Biblia, mi hija lo hará. Mi hija me ve orando, mi hija lo hará. Mi hija me ve perdonando, mi hija también lo hará. Mi hija me ve honrando a mi esposo, a mi esposa. Sí, en el caso de los varones, ¿qué harán nuestros hijos? Honrar. Y en esa época que estaba viviendo el pueblo de Israel, sin lugar a duda, había mucho sufrimiento, había violencia, había un pueblo de que estaba decayendo. Pero también había un hombre que se llamaba Ramataim Sufim, de la región montañosa de Efraín, llamado Elcana. Y miren qué tremendo, porque este hombre, él tenía 2 hijos. Elcana era el esposo de Ana. Y dice la Biblia que él tenía 2 esposas. Una era Penina y la otra era Ana. Con Penina ya había tenido hijos, pero con Ana no. Pero era tanto el amor que sentía por ella, que cuando trataba, o cuando era el momento de repartirle, le repartía a Penina por ejemplo, 3 porciones, y a Ana le repartía 3 porciones, a pesar de que ella no tenía hijos. Por eso la rivalidad entre Penina y Ana era grande, porque Penina decía: ¿por qué a ella le da lo mismo que a mí si ella no tiene hijos? Pero la Biblia dice que Elcana amaba a Ana. Y la Biblia habla de que cuando él iba a entregar el sacrificio, Ana iba con él. Y miren qué tremendo, porque la Biblia no dice que Penina iba, la Biblia dice que Ana subía con él al monte para entregar el sacrificio. Y hoy te quiero hablar de 3 características que tiene una madre despierta. Y la primera característica es que tiene una relación correcta con su marido. Una mujer que está despierta es una mujer que tiene una buena relación con su esposo, que lo honra, que lo ama, que lo respeta, que le sirve, que lo honra, que lo apapacha. Una mujer despierta es una mujer que honra a su esposo. A través de honrar a su esposo, honrará a su casa y a sus hijos. ¿Sabes? Hoy en día encontramos mujeres que gritan, mujeres que les vale lo que el papá diga, el esposo diga. Mujeres que no honran, mujeres que dicen: ay, pues ahí sírvete, o mujeres que ni siquiera preparan comida. Mujeres que dejan que el hombre lave su ropa, que planche su ropa. ¿Sabe una cosa, mujer? En esos detalles es donde se ve el amor, la delicadeza de la mujer. Cuando un botón se cae, la mujer lo surce con ternura. Cuando una mujer prepara un alimento y le pone los condimentos y guisa, ahí es donde se ve la ternura en el hogar, el amor en el hogar. Ana era una mujer que honraba a Elcana. Por eso dice la Biblia que ella subía con él. Penina no lo hacía, pero Ana sí lo hacía. Ana sabía que ella era una mujer amada por su esposo, aún cuando no tenía hijos con él. Y dice la Biblia que año tras año subían a la ciudad, al monte, a ofrecer sacrificio. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Finees. ¿Saben? La Biblia nunca habla de la madre de ellos. Nunca habla de la madre de ellos.
corazón del Padre porque nos damos cuenta de lo que hay en el corazón del Hijo. Cuando el Hijo dice, no, no quiero, usted no me manda, usted vaya a hacer mucho por allá, le voy a dar una lección a usted. Entonces ahí es donde te das cuenta cómo es el corazón del Padre. Porque lo que hay en el corazón del Padre se refleja en cada hijo. La Biblia dice que estos dos hombres no tenían mamá, bueno, sí tenían, pero no vivían con ellos. Por eso es que ellos se desbocaban, pecaban. Dice la Biblia que metían a las prostitutas a la casa de Dios. Y ahí hacían desfiguros. La pregunta es: ¿dónde estaba el padre y dónde estaba la madre? Pero la Biblia también habla que Ana, cada año que subía al templo, ella lloraba y desgarraba su corazón. Ella lloraba y desgarraba su corazón de tristeza, porque ella decía: yo no puedo tener hijos, pero yo sé que Dios me puede dar un hijo. Y todos los días lloraba, y todos los días ella iba delante de Dios cuando subía al templo y le pedía a Dios que le diera un hijo, hasta que Dios se lo concedió. ¡Wow! ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? ¡Amén! Así que el primer aspecto es una relación correcta con su marido. ¿Sabe? La Biblia habla que en la Biblia, y eso me impactó mucho cuando yo lo estaba estudiando, la Biblia habla que cuando el hombre tenía un acercamiento con Dios, subía al monte y hablaba con Dios, bajaba y eso era todo. Pero la mujer no podía, porque la mujer tenía tantas ocupaciones. Una de ellas era la casa, una de ellas era el esposo, una de ellas eran los hijos. La mujer no podía, pero cuando la mujer se acercaba a Dios, entonces era tanta su necesidad que ¿sabe qué hacía? Ellas hacían votos. Y la Biblia dice que los votos que las mujeres de la Biblia hacían eran locos. Sus votos eran locos. Mire, despierta la que está al lado, sacúdala o sacúdelo. Dígale: oye, no te puedes dormir hoy, porque estamos hablando de un tema especial. Es más, dígale: despierta, despierta. ¿Sabe una cosa? Los votos que hacían las mujeres de la Biblia eran votos locos. Por eso es que Ana le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo doy. Oiga, qué loco, qué loco. Y estudiando este tema, podía encontrar que había mujeres, mira qué loco, mujeres que decían: si tú me das un hijo, yo te daré el peso de ese hijo en oro, Señor. El peso de ese hijo en oro. ¿Cuánto nace un hijo pesando? 3 kilos, 2 kilos y medio, ¿verdad? Aproximadamente. Eso es lo que ellos llevaban al templo. Era un voto que ellas hacían. Era un voto que ellas hacían. Ana hizo ese tipo de voto: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Pero dar literalmente, te lo voy a dar, va a ser tuyo. Nada de que te lo presto, nada de que van a amar los domingos, nada de que de vez en cuando se necesite. No, me das un hijo, te lo doy. Qué loco. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que estamos aquí, aún conociendo a Dios, no somos capaces de dar a nuestros hijos. Y Dios estaba buscando una mujer así, una mujer despierta, una mujer atrevida, una mujer que tuviera una relación correcta con su esposo. Y la Biblia dice que para que las mujeres hicieran votos tenían que tomar en cuenta al marido. Entonces yo imagino la cara del Cana diciendo: ¿estás segura que lo vas a dar? Si tanto estás orando por él y lo vas a dar. Y la Biblia no dice cuál fue su diálogo, pero yo me lo puedo imaginar diciendo: tanto que pediste a este hijo y estás segura que lo vas a dar. Y lo más impresionante dice que ella hizo ese voto delante de Dios y Dios se lo concedió. Dios le dio a ese hijo que tanto ella deseaba, ese hijo que ella tanto anhelaba, se lo dio el Señor. ¿Sabes? Creo que muchas de las que estamos aquí hemos pedido hijos que sirvan a Dios. Yo no sé si tú lo has pedido, pero creo que la satisfacción más grande que una madre puede tener, y te lo digo de verdad, no es solamente que tu hijo sea exitoso en una carrera, que tenga dinero, que gane bien, que tenga una familia, sino que nuestros hijos sirvan a Dios. Creo que ese es el deseo
corazón de una mamá. Si tú lo quieres, dale un aplauso a Dios y dile: Señor, ese es el deseo de mi corazón. Y créeme que para que eso pase, tú tienes que tener una relación correcta con tu esposo. Si no lo tienes, ¿sabes quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposo? Dios. Y tu relación con Él entonces debería de ser correcta, debería ser de así, de estar uno con el otro frente a frente. Lo segundo, la segunda característica, ella tenía una relación celestial correcta. Ella tenía una relación celestial correcta. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 dice: en su profunda angustia Ana oró al Señor, llorando amargamente. Escuchen esto, chicas. No solo necesitaba una buena relación con su esposo, sino también una relación celestial con Dios. Es necesario que cuando tengamos algún problema, corramos a Dios. Dice la Biblia que ella tenía amargura, pero no se desquitaba con los hijos, no se desquitaba con el marido, no se desquitaba en el trabajo, no se desquitaba con los vecinos. Ella iba con Dios y ahí lloraba, dice, amargamente. ¿Sabes? Hoy en día hay tanta mujer amargada y desquitándose con los hijos, desquitándose con el marido, desquitándose con la suegra, con la mamá, desquitándose con medio mundo. La Biblia dice que Ana tenía amargura. Oye, ¿tú crees que no se podría sentir triste no teniendo hijos? Claro. Tal vez sí había una profunda tristeza en su corazón, pero ella corría a Dios y le decía: Señor, esto es lo que yo necesito. Así que cuando tú tengas amargura, tristeza, enojo, impotencia en tu corazón, corre al Señor. No te desquites con los que están a tu alrededor. Ven con el Señor, dobla tus rodillas y ora y clama. Y dile: Señor, me siento así, yo necesito de ti. Me siento triste, me siento abrumada, siento que la situación que estoy pasando me rebasa. ¿Cuántos aquí se han sentido que la situación que pasa las rebasa? Somos carne, ¿verdad? Y hueso y un pedazo de pescuezo. Y cuando nos sentimos así, ¿qué hace usted? Ah, pues yo me siento a ver la tele con helado. No. Ah, no, pues yo me voy de shopping, ¿no? Dicen que es terapia. Me voy de shopping a gastar. No. Vaya delante de Dios, porque dice la Biblia que Ana lloró al Señor con amargura. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11 dice: hizo voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva, sino que le dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida y nunca más pasará navaja sobre su cabeza. Oye, espérame. No solo lo iba a dedicar, fíjate, porque le dice: yo te lo entregaré, pero nunca más pasará navaja sobre su cabeza. Quiere decir, me estoy comprometiendo a cuidarlo. Toda la vida lo voy a cuidar. ¿Saben que había un voto que hacían los jóvenes israelitas? Era el nazareo. Cuando ellos se dedicaban a Dios, ellos no había por dónde pasar navaja en su cabeza, no se dejaban, nunca se cortaban el cabello. Por eso Sansón era así, no podían cortarle el cabello. Y saben una cosa, eran nazareos de nacimiento, dedicados a Dios, dedicados a Dios. Recuerden que en la tradición judía la barba y el cabello era un rasgo de virilidad, de hombría, pues, en el hombre, ¿sí? Por eso es que ellos no se cortaban el cabello, ni tampoco navaja pasaba en su barba. Y la Biblia dice que Ana le hizo ese voto a Dios y le dijo: voy a entregarte a mi hijo, pero también yo me encargo de que no pase navaja en su cabeza. En otras palabras le estaba diciendo: te lo voy a entregar, pero yo me encargo de que ese chamaco sea para ti y viva para ti en santidad. Qué tremendo. Usted puede entregar a su hijo, y mire, le voy a decir algo.
Muchas veces cuando ya vemos que los hijos se nos salen de control, Señor, ahora sí te lo entrego. Y el Señor dice, no, pues ya me lo vienes a entregar ya todo malo. Yo te lo entregué perfecto. Era un bebé diseñado con amor, con cuidado. Era un hijo intachable. Y como ya no puedes con él, ahora sí te lo entrego, Señor. ¿Sí se dan cuenta? Pero Ana dijo, yo te lo entrego desde un inicio y me encargo de que ese niño sea santo para ti. Y le voy a decir algo, mamá. Le voy a decir algo. ¿Está lista? Sí, está lista, de veras. Estórbele, gracias. Suéltelo, me dijeron. Estórbele a sus hijos cuando estén mal, cuando estén pecando. Estórbele a sus hijas cuando estén en malas relaciones, cuando estén con personas incorrectas. Estórbelo, mire, no sea usted alcahuete. ¿Sabe por qué? Porque el que va a llorar es usted. Vienen y me dicen, pastor, es que mi hija, mi hijo. Y yo digo, espéreme, usted es la mamá, no yo. Usted edúquelo. Y sabe una cosa, eso es lo que pasa, que a veces nosotros como padres no somos capaces de pararnos enfrente y decir, esto no lo haces. Mi hija tiene muchos buenos ejemplos y muchos malos ejemplos también. Y cuando ella viene y me dice, le digo, no me importan los demás, me importas tú. Si a los demás les dan permiso, es su bronca. Usted no, usted aquí se acata las órdenes de esta casa. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros no queremos confrontar a nuestros hijos cuando están pecando. Tiene que hacerlo porque usted no puede estar dormida haciéndose que no ve nada cuando ve todo. ¿Sabe que a veces los hijos son astutos? Se esconden para hacer las cosas. Bloquean a los propios padres para que no vean sus estados. Pero usted tiene que estar despierto. Papá, mamá, usted tiene que estar despierto. ¿A dónde vas? Mire, yo tenía una amiga que cuando ella salía de su casa llevaba siempre su mochila. ¿Sabe qué traía en su mochila? Las minifaldas y los tops. Y ella salía con sus faldotas hasta acá, con sus blusas hasta acá, pero en la mochila traía sus falditas y sus tops. Ella era cristiana. Y yo le decía, ¿cómo puedes? Tu mamá no te dice nada. Ah, es que en la mochila yo traigo mis cosas, mi mamá no me ve. Mamá, papá, mire, y voy más hacia las madres. ¿Sabe por qué? Porque el padre trabaja, el padre tiene que salir de su casa. Pero usted, madre, no se alcahueta, no se haga la ciega. ¿Qué está viendo su hija? ¿Qué está viendo su hijo en el celular? ¿Qué película estás viendo? ¿Con quién hablas? ¿A dónde vas? A ver, traes una mochila, déjame ver qué traes ahí. No, es mi privacidad, vamos, es mi casa, es mi casa. Y aquí en mi casa todo es de todos. Así que usted se va a dejar revisar. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros no queremos ser responsables de esa santidad de nuestros hijos. Por eso nuestros hijos hacen lo que hacen. Por eso nuestros hijos acaban mal, casados con personas incorrectas. Por eso nuestros hijos se adelantan a los tiempos. Por eso nuestros hijos al rato vienen llorando con usted. No la hice, mamá, no puedo, mamá, ya es. Y ahí está usted chillando. Despierta, papá. Despierta, mamá. Porque hay una generación que el Señor está buscando. Y yo creo que esa generación Dios la puso en tu vientre. Sé sabia, sé sabio. Dile que está al lado, sé sabio. Dile, no te hagas. Ana tenía una relación correcta con Dios. Ella tenía pasión por lo mejor de Dios. ¿Saben qué fue lo mejor de Dios? Su hijo. ¿Sabes cuál es el regalo más grande que Dios te ha entregado, mujer, en esta tierra? No es la casa que tienes, no es el carro que tienes, no es el marido que tienes, por muy chulo que esté. No, no es él. ¿Sabe cuál es el regalo más grande que Dios les ha entregado? Sus hijos. Dice la Biblia, herencia de Jehová
son los hijos. Así que el regalo más grande que Dios le ha dado a usted son sus hijos. Por eso usted los tiene que proteger con uñas y con dientes. Usted los tiene que cuidar. Usted tiene que pararse en la brecha para orar. La pastora seguramente orará, las mujeres de intercesión seguramente orarán. Pero le digo una cosa, son sus hijos. Usted pelee por ellos. Usted vaya y hágalo. Usted levántese en las madrugadas y sacrifique el sueño. Pero muchas veces no queremos ni sacrificar eso, ¿verdad? Hágale así, ouch. ¿Sabe? La semana pasada estuvimos orando e invitamos a la iglesia, a las naciones, al equipo de servidores para que se pararan a orar. Por mucho llegamos a 16. ¿Y los demás? Y yo le aseguro que acabamos el tiempo de oración y usted ya no sigue orando. Por eso nuestras casas están como están. Por eso nuestras familias están como están. La oración tiene que ser todos los días, siempre, porque Satanás no duerme. Y la Biblia dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe? Entregamos a nuestros hijos al diablo cuando usted deja de orar. Deja las puertas abiertas. Nunca deje de orar por un hijo, aun cuando esté grande, aun cuando esté casado. No deje de orar nunca por sus hijos. Es su responsabilidad como madre y como padre. Wow. Yo no sé si tú ves a tus hijos como lo más hermoso y la herencia más grande que Dios te dio. Pero si tú lo ves así, este es el tiempo de que despiertes. Este es el tiempo de que tú digas, algo estoy haciendo mal. Tal vez yo no he estorbado. Tal vez yo me he quedado callada cuando veo algo para que la niña o el niño no se enoje. Busque se enoje. Y si no le gusta, vámonos mamá, vámonos papacito, a ver si allá afuera te va tan bien. No le tenga miedo a sus hijos. Porque a veces decimos, es que se va a enojar. ¿Sabe qué? Eso es tan triste. Vemos jóvenes haciendo berrinche a los 20, a los 30, a los 40, jóvenes haciendo berrinche. Y eso no se debe, no lo podemos permitir. Usted tiene que tener un cuidado especial. Amén. Dígale ahí al que está al lado, cuidemos a nuestros hijos. Dígale, cuidemos a nuestros hijos. La tercera característica, una relación adecuada con su hijo de por vida. Wow. Una relación adecuada con su hijo de por vida. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 21, dice: cuando su esposo Elcana sirvió con toda su familia para ofrecer el sacrificio anual al Señor y cumplir su voto, Ana no fue. Le dijo a su esposo: después de que el niño sea destetado, lo tomaré y lo presentaré al Señor, y vivirá ahí para siempre. ¿Sabe a qué edad destetaban o destetan las judías a sus hijos? A los 3 años. Es decir, que Ana solamente estaba diciendo: esperaré que sea destetado y entonces yo misma lo llevaré a la casa de Dios. Voy a ir a cumplir mi voto. Wow. ¿Sabe que en esta generación hay padres que no saben cumplir su palabra? Desde te voy a comprar un helado hasta el rato cuando lleguemos a la casa te disciplino. ¿Sabe por qué? Por eso los hijos crecen no creyendo en la palabra del padre. Porque el padre o la madre le dice: yo te prometo que te voy a comprar esto, y nunca se lo compran. Pero también cuando le dice: te voy a disciplinar por lo que hiciste, tampoco se lo cumple. Y el hijo crece así. Crece diciendo: ay, hasta crees ni me va a hacer nada. Ay, no, hasta crees ni. Si así es ella, así es él. Nomás dice. Al rato se le olvida. ¿Sabe algo que hacía mi hija? Se hacía la dormida para que no le diera. Llegábamos a la casa, iba dormida y yo la despertaba.
y le decía, párate. Ay, mamá, tengo mucho sueño. Ay, mi amor, qué bueno, pero te tengo que dar tu disciplina y después te duermes. Y la paraba. Párate, despiértate o te doy dormida. No, pues órale. Y le daba sus parazos, ahora sí vete a dormir. Bien calientita, mi reina. Usted cúmplale. Y si usted le dice, te voy a comprar algo, cúmplaselo. Te voy a comprar un helado, te voy a llevar a comer una pizza, cúmplaselo. Pero hay una generación de padres que no cumplimos lo que decimos. Que si amanece de buenas, qué bueno, pero si amanece de malas, híjoles, ni te le acerques al papá o a la mamá. Y sabes, eso es algo triste, porque vemos un carácter volátil. Y los hijos aprenden de eso. Ana era una mujer que decía, voy a ir a cumplir mi voto, voy a ir a entregar a mi hijo. Yo dije que se lo iba a dar a Dios y se lo voy a dar a Dios. Así que cuando ella cumplió los 3 años de vida, ella fue y entregó a su hijo. Pero como yo le dije en un principio, no solo lo entregó, se encargó de toda su vida. ¿Sabe? Como madres tenemos que invertir nuestra vida en nuestros hijos. Tenemos que invertir nuestra vida en nuestros hijos. Hay muchas madres ausentes por el trabajo, porque es muy fácil a veces, ¿verdad? Decir, tengo que trabajar, no me alcanza el dinero, hijo, hija, te quedas solita, o el más grande me cuida chiquito. ¿Sabe una cosa? Ellos no son los padres eres tú. Hazte cargo de tus hijos. Se los dejamos a la vecina, los llevamos a la guardería y al rato nos quejamos por todo lo que ellos viven. Pero la madre eres tú. Y tú tienes que sacrificarte por tus hijos. Y muchos en esta temporada, en esta generación, las mamás no están dispuestas a sacrificar sus sueños por sus hijos. ¿Sabe qué pasa? Que las redes y todo nos ofrecen una vida tan exitosa. Pero toda esa vida exitosa se viene abajo cuando vemos que nuestros hijos no son felices, cuando vemos que nuestros hijos no están educados, cuando vemos que nuestros hijos están lejos de Dios, que el propósito que Dios por los cuales los llamó está torcido. Entonces toda esa felicidad, ese éxito se viene abajo. Por eso hoy tenemos que despertar. Despierta, mamá, despierta. Lo consagró al Señor y ella, créeme, estaba dedicada al niño, a ese niño que fue a dejar a ese templo. Ella entregó a su hijo a Dios, no se lo estaba entregando al sacerdote. Ella decía, a Dios. Claro que el sacerdote está ahí, pero yo se lo estoy entregando a Dios, cumpliendo su voto y su promesa que le había hecho a Dios. Y saben, la Biblia dice que Ana iba cada año iba a visitarlo al templo. En 1 Samuel capítulo 2 versículos 18 y 19 dice, Samuel ministraba delante del Señor siendo niño y vestido con un efod de lino. Su madre le hacía cada año una pequeña túnica y se la llevaba cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio anual. ¡Wow! Su madre se preocupaba por qué vestiría a su hijo. Usted sabe que los hijos crecen. Y para cada etapa de nuestros hijos, ellos tienen que tener una túnica diferente. ¡Wow! ¿Sabe? El niño de 5 no puede tener la túnica de 12. El niño de 12 no puede tener la túnica de 20. Ana entendía que su hijo estaba en un proceso en el que iba creciendo y la túnica representaba autoridad. La túnica representaba, yo creo en ti, yo sé que tú puedes, yo sé que lo vas a lograr. El Señor me ha hablado que tú eres un profeta, así que yo te creo. Así que yo te creo. Por eso es que ella le llevaba su túnica cada año. No era una mamá que solamente lleva a su hijo al templo y hay pastora y usted edúquelo y enséñelo. No, era una mamá presente. Era una mamá que decía, sí, yo estoy aquí. Yo le voy a enseñar
mujer presente, que estaba ahí, que cuidaba a su hijo, que lo vestía de acuerdo a la temporada. Como padres, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Cada palabra que usted vierte sobre ellos es importante. Cuando usted le dice, tú puedes, tú eres un hijo, una hija de Dios. El día de ayer, que fue el 10 de mayo, mi hija me abrazó, mamá, felicidades. Y yo le dije algo, felicidades también tú. Y me volteé a ver y me dice, ¿por los hijos que voy a tener? Y le digo, felicidades porque tú eres una madre de multitudes. Tal vez todavía no das a luz, pero tú eres una madre de multitudes. Y se me quedó viendo. Tú vas a dar a luz multitudes espirituales, y también en la tierra darás a luz, pero tú eres una madre de multitudes. Y sabe una cosa, cuando usted le dice esas palabras a sus hijos, los sacan de onda, como que dicen, ahora esta, ¿qué le pasó? Pero sabe, se queda clavada en su corazón. Ellos saben quiénes son por la identidad que usted les da. No solamente vaya y déjeselos a la abuela, edúquelos usted, denles amor, denles de comer, hágales una buena sopa, hágales un buen guisado, báñelos, prepárenle su ropa. No, que mire, es triste ver que luego vienen los niños, los jóvenes con las ropas sucias, rotas. Y eso no tiene que ver con pobreza, porque usted puede agarrar un hilo y surcirlo. Hay tantos tutoriales, estaba viendo cómo se puede remendar una ropa con moda, decía ahí. Le ponen hasta botones, parches y se ve la ropa como nueva, como de moda. Aparte que está de moda lo roto, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Hay tantas maneras de poder sembrar en nuestros hijos amor. El problema es que no lo hacemos. La pregunta es, ¿qué tipo de padre y de madre será usted si todavía no lo es? Y si ya lo es, ¿qué tipo de padre y madre es? Tiene que ser una madre despierta. Tiene que ser un padre despierto. Voltea con el que está al lado y dígale, despierta, despierta. Ya no puedes estar durmiendo. Despierta. Tienes un hijo, una hija que te necesita. Levántate, ora, pelea por ellos, aun cuando no estén contigo. Tal vez no tiene el papá, los tiene la mamá. Despierta, levántate. Mira, para terminar, Ana dio a luz un primogénito, pero Dios lo bendijo con muchos más hijos después de Samuel, porque Ana cumplió su voto. Todo lo que tú le das a Dios, Él te lo regresa duplicado, triplicado, cuadruplicado. Ana entregó a su hijo, Dios le dio más hijos. Pero le digo una cosa, cuando usted entrega a sus hijos, va a cosechar felicidad, va a cosechar plenitud al ver que sus hijos están en los caminos de Dios. Que un día que usted les estorbó, valió la pena. Que el día que el niño, la niña hizo berrinche porque usted le quitó el celular, valió la pena. Que el día que usted le dio un cinturonazo, no se va a morir de un cinturonazo. Y no importa que estén grandes. A veces como papás decimos, ya está grande. No, háblele, llámele la atención. No le va a pegar tal vez porque ya está grande, pero háblele, llámele la atención. Fíjese quién fue Samuel. Samuel, 1 Samuel capítulo 2, 21. El Señor tuvo misericordia de Ana, que dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en la presencia del Señor. ¡Wow! Samuel creció delante de la presencia del Señor y escuchaba la voz del Padre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosura! Samuel capítulo 2, versículos 24 y 25 dice que Samuel fue un hombre de Dios, un profeta de las naciones, y que todo Israel lo escuchaba porque era el profeta de Dios. ¡Wow! El joven Samuel iba creciendo en estatura y en gracia ante el Señor y ante el pueblo. El joven Samuel ministraba ante el Señor bajo la dirección del sacerdote Elí. En aquellos días la palabra del Señor era escasa y no había muchos que escucharan la voz de Dios, pero uno de ellos era Samuel.
allí llamando como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: heme aquí, Señor. Wow. El Señor estuvo con Samuel mientras crecía y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel tenía testimonio de ser el profeta de Dios. Y el Señor continuó apareciendo en Silo, y allí se reveló a Samuel por medio de su palabra. Ese era Samuel. Wow. Un hombre al que Dios le hablaba al oído y le hablaba por su nombre. Pero ¿sabes por qué? Porque tuvo una madre despierta. Porque tuvo una madre que cumplía sus votos con Dios. Porque tenía una madre que tenía una buena relación con su esposo, con Dios y con su hijo. No era una madre ausente, era una madre presente. Una madre que cuidaba todos los días de su vida. Dice la Biblia, mientras Ana vivió, siempre estuvo en la vida de Samuel. Por eso es que Ana es reconocida en la Biblia como una mujer de fe. Mientras que los hijos del sacerdote Elí terminaron mal. La Biblia dice que fueron a una guerra, ahí los mataron. Uno de ellos ya estaba casado y cuando los mataron vino corriendo un general del ejército, le dio la noticia a su padre, que era el sacerdote Elí. Y dice la Biblia que en ese momento que le dieron la noticia, se cayó de la silla donde estaba, se desnucó y se mató. ¿Sabe por qué? Porque era un padre ausente. Y no solo con eso, fueron y le dieron la noticia a la esposa de uno de ellos que estaba embarazada. Cuando recibió la noticia de que habían matado a su esposo, a su cuñado y su suegro acababa de morir, dice la Biblia que le vinieron contracciones y en ese momento ella dio a luz, pero en el momento de dar a luz ella muere. Pero antes de morir, dice que ella empieza a llorar y a decir: la gloria de Dios se ha ido de Israel. Y por eso le puso a su hijo como nombre Icabod: la gloria de Dios nos ha dejado. Eso le pasa a las madres ausentes. La gloria de Dios se va de su casa, la gloria de Dios se va de sus hijos, la gloria de Dios se va de sus generaciones. Por eso hoy usted y yo tenemos que ser madres despiertas, madres que estamos velando por nuestros hijos, madres que estamos ahí para cuidar el corazón de nuestros hijos, madres que estamos sanas emocionalmente, espiritualmente, en todos los aspectos sanas. Para poder ver la gloria de Dios en nuestros hijos, tú tienes que ser una madre despierta. Yo no sé a cuántas hoy Dios te habló, pero le digo una cosa: este es el tiempo de que usted despierte.